Saludos, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones, ¿cómo estáis? Muchas veces estamos hablando de lo buenos cristianos que somos, de que siempre hacemos todo para los demás, que amamos al prójimo. Siempre nos parece que somos nosotros los que lo hacemos y con los demás con nosotros pues no lo hacen. Bueno, en algunos casos puede ser cierto, pero yo creo que los demás también piensan lo mismo, ¿no? Lo que sucede es lo que venimos hablando estos días, de tantas diversidades que hay, y más en el libertinaje que se ha convertido hoy el mundo en el que estamos viviendo. Cada uno piensa lo que quiere y cada uno tiene razón. No hay una directriz, no hay una dirección, no hay una justicia y no hay una autoridad que diga sí o no, o esto está bien o esto está mal. Porque estamos viendo que en la mayoría de los sitios la delincuencia ha subido, pero exponencialmente, y vemos hasta asesinos, violadores, ladrones, que los agarra la policía y después de tener 70, 80 y hasta más de 100 antecedentes penales, los llevan ante el juez y este los vuelve a soltar. Que no hay riesgo. ¿Cómo que no hay riesgo? Se acaba de violar a una niña. ¿Cómo que no hay riesgo? Díselo Yo le pondría a ese juez que deja a estos en libertad, le dejaría 10 minutitos a solas con los padres de la niña violada. Una niña de 8 años, de 14 años, una abuela de 87 años que le han metido un trancazo para quitarla 10 euritos que llevaba en la cartera, o que la están esperando en el cajero para ver lo que saque y meterla allí otro estacazo y dejarla allí medio muerta. Yo los dejaba a estos jueces que dejan a esta gente que entran por una puerta y entran riéndose y saludando al juez porque ya le conocen, saludándole y haciéndole. Yo lo he visto en juicios así, de decir, como, claro, pues tiene un poco más de, algunos tienen un poquito más de decoro, pero hoy en día y ahora los decretos que se están sacando es que ya no hay separación de poderes, ya estamos igual. Bueno, ahí tenéis a Cuba, que no hay separación de poderes, es el Estado el que lo hace todo. Ahí están los jueces, los militares, los policías, todo. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, que tienen que ir separados para que una nación funcione. No hay tal. Ahí en Cuba están todos juntos y es desde los Castro, los que hasta Candel, que no sé quién será peor, están ahí haciendo ellos y deshaciendo a su antojo. Ahí tenéis últimamente podéis ver fotos de lo que era La Habana hace 50, 60 años. Siguen los mismos coches que en esa época. Y lo que es peor, las calles están sin asfaltar, los edificios se derrumban, tienes que ir si vas por las calles de La Habana tienes que ir mirando para arriba, pero no para ver el cielo, sino para que no se te caiga ningún balcón. O sea, no es por la arquitectura que tengan, porque están todas hechas polvo. Yo creo que desde el imperio que se construyó con aquellas casas que dicen que ahora, porque ahora hay para construir, pero lo hacen con materiales baratos, entonces no duran las casas 50 años, no duran. Ahí tienes muchas arquitecturas españolas construidas que duran hasta miles de años, ¿no? Entonces, no sé, cuando estamos, ahora en España está sucediendo ya lo mismo. Ya están sacando la ley y están firmando la ley para que el Poder Judicial pase al gobierno, o sea, que sean sus fiscales los que el gobierno decida que sean esos fiscales los que están. O sea, el fiscal, en vez de estar para acusar al presunto delincuente,
está para lo que le diga al gobierno. Si el gobierno le dice, no, 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 que este nos vota a nosotros, este fuera, este déjale, ala, fuera. Yo dejaría a esa gente, desde el presidente hasta el último que le sigue, les dejaría 10 minutos en manos de los padres o de familiares de esas víctimas, ¿no? ¿Tú te imaginas lo que harían no lo sé, con un violador, uno que acaba de violar a una niña de 8 años? Y a lo mejor han sido 4 en manada, que han ido 4 y la han violado a esa chiquilla. La han dejado ya, pues por eso, como... Entonces, 10 minutos, ¿eso es justicia? Eso es justicia popular, ¿no? Ellos nos dicen que son del pueblo, pues eso es justicia popular, que lo dejen a esta justicia. Mucho es lo que quiero decir, es que nos pasa a nosotros, porque no hay una presencia, una autoridad que infunda ese, no temor, sino respeto, pero no un respeto por miedo al que me harán, no hago esto, no robo porque me van a hacer esto, no, porque al final vas a robar, vas a perder el respeto y vas a perder todo. Es una educación que viene desde la escuela, desde que naces en tu casa. En tu casa te dan respeto y educación. En la escuela te enseñan matemáticas, álgebra, finanzas, literatura, geografía. Todo eso es lo que te enseñan en la escuela, pero en tu casa te enseñan la educación y ahora quieren quitarte que en tu casa te eduquen de la forma que los padres quieren. Entonces, es lo que yo quiero decir, que hay que tener una autoridad. Cada persona tiene que tener su modelo de autoridad. Si no hay ningún modelo de autoridad, sino que encima te incitan a hacer las cosas que son para bien de algunos, de los pocos, evidentemente, de los que quieren poder y que siempre suelen ser los mismos, digamos los que no deben de ostentar ese poder, porque no están. El caso es que se ponen nombres rimbombantes para que el pueblo los jalee y los vote, pero el pueblo está en ignorancia suprema, y como tal, pero esto no es de ahora, esto viene desde los tiempos del Antiguo Testamento. Oseas ya decía que mi pueblo perece por falta de entendimiento, Oseas 4:6. O sea, que hace falta una presencia, ¿no? Para tener esa autoridad, tú mismo tener esa autoridad. ¿Y quién te da mayor autoridad que la presencia de Dios en tu vida? Hemos hablado mucho de la presencia de Dios en nosotros. Hemos dicho que buscar su presencia es cosa seria, que debemos aprender a tratar con lo santo. Nosotros somos santos siempre y cuando estemos lavados con la sangre de Cristo y estemos siendo santificados, purificados, guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, obedeciendo las leyes de Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un pasaje en 2 de Samuel que estaba leyendo esta mañana. David aprendió varias cosas acerca de la presencia de Dios. David, cuando quiso transportar el arca del pacto hasta Jerusalén, ahí entendió una cosa bastante fuerte que para nosotros nos puede parecer, ¿qué hace Dios haciendo eso? Pues Dios hizo lo que tuvo que hacer, que se aprendiese la autoridad y aprender a tener respeto a la autoridad. David entendió que la presencia de Dios debía ser transportada. El arca del pacto significaba que ahí estaba la presencia de Dios en los tiempos antiguos, ¿no? Pero solamente debía ser transportada por los levitas, que eran los encargados de transportar el arca del pacto.
transportada sobre los hombros de los hijos de Dios, que estaban purificados y que habían sido hechos para ese trabajo en especial por el Señor que les había encomendado. Eran hijos que entendían que su presencia no se puede tocar con nuestra carnalidad, no se puede tocar si estamos siendo impuros, no se puede tocar lo divino, lo sagrado, no podemos tocar a Dios. ¿Por qué? Porque somos seres impuros. Entonces, hasta que no estemos en su presencia espiritualmente limpios, sin manchas, sin pecado, no podremos estar con Dios. Entonces, ¿qué aprendió David aquí? Si os acordáis, en Samuel, en 2 de Samuel capítulo 6, hay que entender que la presencia no se puede tocar con nuestra carnalidad, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero nuestros programas que tenemos en las iglesias, esos programas tan complejos y tan bonitos y tan espectaculares que tenemos en la iglesia, o en nuestra familia incluso, no van a traer la presencia de Dios, no van a traer el que tú estés allí, que saques 7 o 8 chicas a danzar, más o menos ligeras de ropa, porque ahora ya están haciendo eso en la iglesia. Ya no van con esos mantos, no mantos, sino simplemente pues vestidas decorosamente, ¿no? Porque hay muchas que dicen, la mujer no puede vestir pantalones. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que la mujer no se vista con ropas de hombre y el hombre con ropas de mujer. Eso sí que lo dice. Pero daos cuenta en el tiempo que se está diciendo. Se está hablando de hace miles de años, ¿no? Cientos de años. ¿Con qué vestían? Con túnicas. Y había túnicas de hombre y túnicas de mujer. No había pantalones. Entonces no quiere estas beatitas, estas que quieren ser ahora más, como decimos, más, yo qué sé, que quieren, son más pastoras que el mismo pastor, quieren aprender, quieren entender más que todo, no que quieran aprender porque no han aprendido en la vida. Eso no es. Entonces dicen que la mujer no puede llevar pantalones, que si tiene que llevar una falda por los tobillos, que tiene que llevar... Pero eso, ¿qué tontería es? ¿Dónde viene eso en la Biblia? La mujer, si quiere, se deja el pelo corto, se deja el pelo largo, se deja el pelo tal, se deja el pelo... como quiera. El hombre igual, se deja el pelo largo, se deja el pelo corto, se deja el pelo azul o verde, como quieras. Lo que a Dios le importa es tu corazón. Es evidente que debe de haber un decoro, pero la presencia, la autoridad es la que te incita a ir a la presencia de Dios. Entonces, todos estos programas que vemos, para que veamos que no podemos con nuestra carnalidad estar dentro de la presencia de Dios, no podemos. Estos programas que van a la iglesia, que se juntan, porque yo he estado en consejos pastorales y nos hemos juntado para hablar tonterías, he estado en reuniones y convenciones de pastores y solamente lo que hemos hecho ha sido tomarnos un café y preguntar, ¿tú de qué denominación eres? ¿Tú cuántos miembros tiene tu iglesia? Eso es lo que se habla en las reuniones de pastores. No creáis que se dilucidan cosas para los miembros de la iglesia. ¿Qué va? ¿Qué va? Es que ni siquiera se los mienta. Hay algunos que ni se saben los nombres de los miembros de su iglesia. Pues en mi iglesia hubo uno que estuvo dando testimonio. ¿Quién es? Vino de otra iglesia, pero es que no sé cómo se llama. Entonces, eso es lo que te preocupa a ti, tus ovejas. Me parece que estamos muy equivocados y eso es falta de la presencia de Dios. Y los que no tienen la presencia de Dios están andando carnalmente. Y Dios no quiere carnalidad en él. Ninguna, porque lo carnal es del mundo y es totalmente, está en pecado todo ello. La carne es muerte. Entonces, estos que empiezan a poner esos programas de iglesia, esas luces, empiezan a hacer conciertos en vez de canciones de alabanza y de adoración, incluso la propia familia, que nos ponemos muchas veces a adorar y
no nos juntamos todos, está cada uno por su lado, hemos quedado una hora, no vienen, bueno, ni siquiera te llaman, o cuando quedamos a una hora venga, tal día estamos ahí, venga, sí, venga, preparamos una comida, hacemos la Santa Cena, vamos a dar un ratito la palabra, cantamos unas alabanzas, vale, sí, y una hora antes te llaman diciendo que no pueden venir porque se están yendo a Guatemala, o Guatepeor. Pero eso hace que la presencia de Dios huya de esas personas. Tú te quedas como compungido, te quedas como dolido, pero enseguida Dios viene en tu ayuda si tú se la pides y te va a quitar todo eso que tengas en contra de esas personas que te han hecho daño, porque te han hecho daño. Entonces la presencia de Dios es la que te limpia para recibir la santidad y que seamos aceptos ante la presencia de Dios, que podamos entrar a su presencia y estar completamente puros, sin mancha, sin pecado y, lo que es más importante, en contacto con Dios. La presencia, todo esto que hacen, como todos estos rituales que empiezan a hacer por ahí para atraer gente o para lo que sea, eso no va a atraer la presencia de Dios, a menos que decidamos morir a nuestras propias fortalezas, a nuestra seguridad, y nos santifiquemos. Si dejamos la fortaleza que tenemos, nuestro corazón no va a poder entrar. Cristo no va a entrar en tu corazón a la fuerza. Tienes que abrírselo tú. Entonces, si no morimos a la vida anterior, si no morimos a esa fortaleza que decimos que tenemos, a esa seguridad mundana, no espiritual, no vamos a ser santificados jamás. No vamos a gozar de la presencia de Dios. Por no haberse santificado, aquí es lo que os digo en 2 Samuel capítulo 6, cuando David estaba transportando el arca del pacto a Jerusalén, hubo unos que estaban llevando en un carro, lo cargaron en un carro. David se dio cuenta ya enseguida, pero hay muchos que me dicen: ¡ay, cómo hace eso Dios! Eso sí, es imposible que Dios pueda hacer eso, tenemos un Dios de amor. Sí, tenemos un Dios de amor, pero también fuego consumidor, ¿vale? A Dios no le puedes ir con pecado, no puedes estar con Dios con un mínimo de maldad, no puedes estar con Dios. Dios es amor, claro que sí, pero es fuego consumidor. Así que ten cuidado si no estás santificado, si quieres estar en su presencia, ve con amor y ve con todo lo que Él te está dando y te está enseñando, que es precisamente para eso, para tenerte a su lado. Según iban llevando el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, un tal Uza, que significa fortaleza, se llamaba Uza, fortaleza y seguridad, cayó muerto literalmente porque tocó el arca del pacto, solamente por tocarle, porque estaban los bueyes con la carreta, estaban atravesando un riachuelo y con las piedras pues se iba moviendo el arca, y él puso así, quizá con buena voluntad, para tocar, para que no se cayera el pacto. ¿Cómo se va a caer el arca del pacto si ahí va Dios? ¿Es que crees que Dios no es perfectamente poderoso para que su presencia se vaya derramada por el río? Pero ¿tú quién te crees que es Dios? ¿Te crees que es un conejito o un perrito para llevarle ahí con cuidadito? Y claro, tú no eras un levita. No eras un levita y no estabas preparado, no estabas limpio para tocar la presencia de Dios, para estar ahí. Y Dios le fulminó y cayó muerto. Muchos dicen: ¡qué barbaridad! Pues no es barbaridad. Es el principio de autoridad. El saber quién es la autoridad. Tú no puedes tocar
a, a nadie, a un policía, a un juez, a a una mujer, ni alzarla la voz siquiera, porque no tienes digamos, esa presencia de Dios para poder hacerlo. Tú no puedes tocar a nadie si estás en pecado. Tú no puedes ir a un juez y darle la mano si acabas de violar a una chica. Entonces, como no hay autoridad, están haciendo esas cosas. Pero Dios nos quiso dar a entender la autoridad en la que nos debemos de mover, debemos de entrar para entrar en su presencia, debemos de movernos y creernos esa autoridad y tenerla. Si Dios dio la autoridad a los levitas, ¿por qué viene Uza, que no era de la tribu de Leví, viene ahí a tocar? Lo primero, que desobedeció la voz de Dios. Eso es lo primero, ya no tenía principio de autoridad. Y lo segundo es que estaba dejando a Dios por mentiroso, porque ¿qué creéis? ¿Que Dios no es capaz de defenderse a sí mismo? Porque ¿creéis que iba a dejar que se cayese el arca del pacto? Estamos muy equivocados. Entonces, Dios no cometió una barbaridad. Dios hizo un acto de suprema autoridad para que entendiese todo el pueblo, desde el mismo David, el rey, desde el mismo David, que entendiese, wow, lo que he hecho. Entonces David, entendiendo eso, no llevó el arca a Jerusalén, donde él vivía. Dijo, wow, le entró temor verdadero y dijo, voy a dejar el arca en casa de Obed-Edom. Al poco tiempo le llegaron noticias de que Obed-Edom estaba siendo bendecido, él, su casa, sus ganados, porque tenía el arca del pacto, y él era uno de los que estaban en la presencia de Dios. Entonces fue cuando David, ya metido en autoridad, ya dijo que se trasladase el arca a Jerusalén, y fue trasladada. Cuando Uza tocó el arca y cayó fulminado por Dios, Dios envió un claro mensaje diciendo que nos tenemos que desprender de nuestro yo. O sea, yo no voy a ayudar a Dios. ¿Cómo voy a ayudar a Dios yo? Pues Uza fue lo que quiso hacer, con buena o no buena voluntad, porque él sabía que él no era del levirato, no pertenecía al levirato, por lo tanto no podía tocar las cosas sagradas. Eso estaba predestinado a otra tribu. Entonces él no podía tocarlo. ¿Por qué desobedece? Porque no había un principio de autoridad sobre él. No demostraba temor a la autoridad. Cuando hablamos del temor a Dios, es de reverencia, de obediencia a Él. Eso es el temor a Dios, obedecerle, amarle, porque si le obedeces es que le amas. Uza no lo hizo y cayó fulminado. Entonces, eso significa que nos tenemos que desprender de nuestro yo, de decir que yo puedo, yo lo otro, yo esto, yo lo hago, yo sí. No, sin Dios tú no puedes nada. No, en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, incluso en este mundo, incluso físicamente, ya no solo espiritualmente, sino material y físicamente también. Entonces, hay que desprendernos de nuestro yo, clamando con arrepentimiento por todos nuestros pecados. No te parezca pequeño, ni grande, ni mediano. Todos los pecados, todos. Un pecado es un pecado, punto. Lo mismo me da que digas que es una mentirijilla piadosa. No, es pecado. La mentira para Dios es pecado y la toma como mentira, la toma como pecado. Y en Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, para Dios lo mismo es quien diga una mentirijilla piadosa que el que esté violando a una niña. Para nosotros no, en nuestra mente decimos, no hombre, no, ¿cómo va a ser igual? Aparte que en nuestro sistema judicial pues hay más pena para el violador que para el que... ¿no? Pero para Dios es pecado, para Dios solamente hay una pena, la muerte. ¿Entendéis ahora por qué cuando digo que un pecado es igual a otro? Por uno que sea que cometa un asesinato y otro que robe un perfume en el supermercado, es el mismo pecado. Para Dios es
solamente hay una paga para el pecado. Para Dios no hay jueces ni fiscales. Él es el juez supremo y ya ha dictado sentencia. Todo el que practique el pecado muere. Ya está. Esa es la sentencia. Está en Romanos. Leedlo en Romanos. Solamente la paga del pecado es la muerte. Entonces, por no haberse santificado antes de transportar la presencia del Señor, Uza, al querer tocar la presencia de Dios, fue traspasado y fue muerto allí mismo. De ahí entendemos que buscar su presencia no es cosa vana, es cosa muy seria. Es el mensaje que hoy os quiero dejar. Buscar la presencia de Dios, pero buscarla no alegremente, así a lo... Dios me ama, yo entro en tu presencia y empezamos a cantar. Buscándote en tu presencia. No, hombre, no. Nos dicen, y como os he dicho muchas veces, que los cristianos no decimos mentiras, pero las cantamos. Entonces, si estamos hablando de que entramos en tu presencia, ante tu altar, con gozo, con alegría, con acción de gracias, con alabanza, y luego no nos limpiamos ni estamos santos y estamos caminando en pecado, estamos mintiendo. Lo único que estamos haciendo es hacer un sonido con el instrumento que tengamos y cantando una canción que más o menos nos guste más o nos guste menos, pero no estamos alabando a Dios. Alabar a Dios significa decir la verdad, que tú estás haciendo lo que estás cantando. Entonces, ha disminuido mucho la alabanza. Ya hablaremos otro día sobre la alabanza, pero buscar la presencia de Dios es cosa muy seria. No es solamente, con este mensaje que nos deja en 2 Samuel 6, no es solamente un mensaje que nos dice cómo podemos mejorar en una nueva área de nuestra vida, sino que estamos siendo enseñados continuamente, como lo fue David en su momento. Era el rey, y sin en cambio el mismo rey no le dijo, tú no lleves el carro porque tú no estás siendo, no te has purificado para llevar el carro y no perteneces a la tribu de... Entonces no lleves tú el arca. En cierto modo, David tenía que haber ejercido autoridad, la autoridad que le fue impuesta por Dios, tenía que haber ejercido autoridad para decir, tú aquí, tú allí, tú allá y tú en otro sitio, saber, pero claro, si no tienes en ese momento la presencia de Dios, la revelación de Dios, tú no puedes saber quién está siendo fiel, quién te está engañando, debido a que las caretas que nos ponemos son infinitas. Nos ponemos caretas, disfraces cada día. ¿Dónde voy hoy? Pues voy a la reunión de pastores, me voy a poner la careta de pastor. ¿Dónde voy hoy? Hoy voy a evangelizar a tal barrio, me pongo la careta del humilde del barrio. ¿Dónde voy hoy? Esos son. Cada vez que sales de casa, en el perchero que hay en la entrada de tu casa, en la salida, pues ahí tienes las caretas, coges la careta de cada día, te la pones, cuando llegas la sueltas y punto. Entonces eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que buscar su presencia. David fue enseñado también por la muerte de Uza, y David enseguida se dio cuenta y dijo, no trasladéis el arca a Jerusalén, sino que hacedlo a casa de Obed-edom. Luego, cuando ya vio que Obed-edom era prosperado, dijo, venga, ya traed el arca a Jerusalén. Hay que entender el propósito de su presencia. La presencia de Dios en nosotros, quiero que entendamos todos que es lo primero para Él. Es decir, que la presencia de Dios en nosotros, primero, en primer término, en primer lugar, es para Él. El propósito de la presencia de Dios en nosotros
primero es para Él. Y para entenderlo, vamos a echar un vistazo a la primera iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. La primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que no tenía nombre, la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia que tendría que haber hoy. No evangélicos, ni pentecostales, ni carismáticos, ni luteranos, ni presbiterianos, ni católicos, ni lo otro, ni lo otro. La iglesia de Jesucristo, punto. Y esa es la iglesia que se formó en aquel siglo. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, dejó esa iglesia, no dejó ningún tipo de denominación. Entonces, lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículos 8 al 13. Dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bueno, el sermón que estaba echando Pedro, ¿no? Que se nos investiga, que tal, que sea notorio a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis y tal, este es la piedra reprobada por vosotros, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. O sea que ni San Judas Tadeo, ni San Apapurcio, ni San Cucufato. ¿Entendéis? No hay otro nombre. Jesús es el único nombre, Jesucristo. No hay nadie en quien se pueda, por quien podamos buscar una intermediación. Jesús es nuestro abogado, nuestro intermediador. No es ni un familiar tuyo que haya fallecido, ha subido al cielo, ni vírgenes, ni... No. Jesucristo. Lo dice la Biblia bien claro. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El único. Y Dios es el único que hace milagros. No los hago yo. No tengo dones de sanidad ni de esto. Si Jesús me usa para imponer las manos en ese momento, no cuando yo quiera, sino cuando Él quiera, si hay alguien que esté con fiebre y Jesús me dice: pon la mano sobre él, yo pongo la mano sobre él, oro sobre esa persona, y esa persona se le va la fiebre. No soy yo no soy ningún mago ni soy nada, es Cristo, es la unción del Señor. Entonces, aquí está diciendo el Señor que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Jesús es el único, no hay nadie más. La historia no se ha dividido en antes y después de Nerón, antes y después de Faraón, antes y después de César. No, antes y después de Cristo, el que murió por ti y por mí en la cruz. Alguien que aquí no fue nadie, que siendo Dios bajó, se hizo esclavo de los hombres, muriendo sin abrir su boca, muriendo y dando su sangre por ti y por mí. ¿Cómo no vas a dar tu sangre por Él? ¿Por qué no le obedeces? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué somos tan duros de mollera? ¿Por qué hacemos lo que usa? Y empezamos sin estar siendo purificados, tocamos y queremos estar en su presencia. Tenemos que purificarnos y santificarnos para entrar en su presencia. Y esto solo se consigue pues de la forma que todos sabemos. Podemos ver en este pasaje unas cosas muy relevantes. Un hombre sanado era el cojo que estaba a la puerta de la sinagoga llamada La Hermosa. ¿Os acordáis de cuando Pedro y Juan llegaron y le dijeron: míranos, mírame de frente, no te pongas a mi espalda ni me vuelvas la cabeza, míranos para que veas lo que hay, eternidad? No tengo oro ni tengo plata, le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu cama y anda. Le alzó por la mano derecha y se le afirmaron los tobillos, y ese hombre empezó a danzar, a saltar y a alabar a Dios. Eso es lo que tenemos que dar, eso es estar en la presencia de Dios. Eso es cuando sanamos de las fiebres,
eso es cuando tocamos a gente o hacemos oraciones y la iglesia se llena, eso es cuando la gente llega hasta los pies de Cristo, entonces es cuando estamos en la presencia de Dios. Si lo hacemos porque somos los pastores, somos los más guapos, somos los del grupo de alabanza, somos, hombre, ¿quién va a orar sino nosotros, no? Pero no estamos en la presencia de Dios. Por mucho o muy bien que oremos, mucha retórica, mucha dicción, mucha gramática que tengamos, Jesús no va a estar ahí. Jesús no va a hacer que entre más gente, Jesús no va a sanar a más gente, Jesús no va a llevar a más gente hasta sus pies por medio tuyo, porque tú no estás en su presencia. ¿Me estás entendiendo bien? Jesús, en segundo lugar, vemos en este pasaje a Jesús predicado como única opción de salvación. La única. Ya os digo, ni San Apapurcio ni San Cucufato. Jesús. La única opción de salvación, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Y en tercer lugar, la gente notó que ellos habían estado en la presencia de Jesús, a los apóstoles. Estoy hablando de Hechos, del capítulo de Hechos, estamos hablando, de cuando estaban en el aposento alto, Pedro salía y predicaba, se convertían 3.000-5.000 personas, ¡wow! Tela. Y la gente notaba que habían estado con Jesús en su presencia. Decían, pero ¿qué hacen estos? Pero claro, los conocían, pero si estos son hombres del vulgo, hombres del pueblo, gente ruda, son pescadores, son gente sin letras, ¿de dónde sacan esto? ¿Cómo? Si son ignorantes, ¿cómo que ignorantes? Habían estudiado en la mejor universidad, habían estado 3 años y medio andando con Jesús día y noche. ¿Qué mejor universidad es Jesucristo? Habían aprendido del mejor. Fueron ignorantes, pero ya cuando se fundó la iglesia no eran ignorantes. Cuando Pedro salió a dar el primer sermón, ahí no eran ignorantes, ahí eran líderes auténticos, pastores de verdad. Eso eran, los discípulos eran. Entonces, esos que dicen que si los discípulos predicaban, pues yo predico, yo me hago pastor. No tienes la presencia de Dios. Puedes llenar tu iglesia de espectáculos, de todo, y la gente te va a ir, los vas a pedir diezmos, pero lo que tienes no es una iglesia, es un negocio, y eso es lo que está pululando hoy en día. Negocios, no iglesias, porque si te fijas no ponen ninguna iglesia cristiana, ponen todas iglesias evangélicas. ¿Qué? Las iglesias evangélicas nacieron en el siglo XVI, en el 1517. A partir de ahí, de la reforma de Lutero, fue cuando nacieron las iglesias evangélicas. Y fueron 4, Lutero, Calvino, Zwinglio y Wesley. Se sentaron a una mesa para ponerse de acuerdo y salieron los 4 tarifando, cada uno por un lado. De ahí salieron todas las denominaciones más que hay hoy en día. Por eso, yo no me llamo evangélico, porque yo no soy esa clase de evangélicos. Yo pertenezco al evangelio de Cristo de los 2000 y pico años atrás, cuando Pedro dijo que se fundaba la iglesia, que era la iglesia de Cristo, y dio el primer sermón. Cuando Cristo estaba aquí, a esa es la iglesia a la que yo pertenezco. Ese es el evangelio que yo predico. Tan de toda la palabra de Dios, me da igual el libro, ese es el evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Entonces, ese es ser evangélico con E mayúscula, no con E minúscula, como ya os he comentado en otras ocasiones. Entonces, ese es el ser evangélico. Yo no soy evangélico de Lutero, ni de Calvino, ni de ninguno de estos, porque sí, yo estoy de acuerdo con algunas cosas de Lutero, con algunas tesis, pero no estoy de acuerdo con todas. Hay muchas que yo le diría, te has pasado 3 pueblos, tío, esto no es así. Entonces, la gente enseguida notó, aunque decían, pero si eran ignorantes, pero notaron que habían estado en la presencia de Jesús. La presencia de Jesús obra milagros. Todos en la sinagoga, hombres, letrados o ignorantes, ricos o pobres, sacerdotes, gentes del pueblo, todos se dieron cuenta
de una cosa, que ellos habían estado con Jesús, la mejor universidad, el mejor sitio para aprender a tener la presencia de Dios. Reconocieron que Pedro y Juan habían estado en la presencia del Hijo de Dios. De ahí podemos entender que la presencia de Dios en nuestras vidas tiene el propósito de sanar enfermos, echar fuera demonios y de llevar a los pecadores al arrepentimiento, a la salvación. Es nuestra misión. Ya no como pastores, sino como miembros, como hijos e hijas de Dios. Esa es la misión. Él nos lo dijo en Marcos 16:15. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura y predicad. Id. No quedaos en la iglesia y a todo el que entre le compartís un versículo. No, hombre, no. ¿Cómo que os quedáis? ¿Pero qué clase de pastores sois? ¿Qué clase de líderes sois? Id y predicad. Y no lo dice a los pastores solo, lo dice a toda la congregación, a todo hijo de Dios. Si quieres tener su presencia, no te estoy regañando ni te estoy echando ningún meeting, te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Si quieres tener su presencia, ve y predica. Haz lo que Dios te dice. Santifícate y entonces estarás limpio para entrar en el trono de la gracia. No, yo por la sangre de Cristo entro en... No, cuidado. Has cumplido con tu deber, porque por medio de la gracia de Dios es por lo que eres salvo, pero por la santificación, por la purificación, por medio de la fe, la sangre de Jesucristo, es por la que eres salvo, por la que crees, pero tú tienes que hacer tu parte. Él ya ha hecho la suya muriendo por ti, ahora tú tienes que hacer la tuya. ¿Qué te dice? Estudia su palabra, medita su palabra, ora hasta por tus enemigos, ora y vive su palabra, y ve y predica. No te quedes en las cuatro paredes de la iglesia, ve fuera y predica. La presencia de Dios es para libertar a los cautivos, como lo he venido predicando desde hace 30 años. Y toda la gente se cree que es un libro más. Cuando dices esto, que no es un libro más, que es la palabra de Dios. La presencia de Jesús en nuestras vidas hace huir a los demonios, te da revelación. Hay veces que te dice hasta las cosas que van a suceder. Te da profecía, te da espíritu, te da visión, te da sueños. Y a veces te da el don de la interpretación de esos sueños. Y te lleva al arrepentimiento. Te lleva a esa cruz. Y te prepara para servir a Dios. Al igual que el centurión que estaba bajo la cruz cuando murió Cristo, que dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Cuántos deberíamos de verlo así? Hay un pasaje también en Marcos 5, del 1 al 9 y del 18 al 20, que dice más o menos lo mismo, ¿no? Dice que vinieron a la región de los Gadarenos, cuando les salió el endemoniado, que le sacó al demonio del cuerpo, que le decía, hablaba con el espíritu inmundo y le decía, ¿cómo te llamas? Dice, Legión, porque somos muchos. O sea, que había una legión de demonios en el cuerpo de ese tío, de ese hombre. O sea, estaba desnudo, se pegaba con todo el mundo, cabezazos contra las piedras, vivía en los cementerios, o sea. Y cuando Jesús dijo, huye, los demonios le rogaron que no los echase, que no los matase, que no los echase en el mar. Llévanos hasta los cerdos. Y Jesús les dijo, pues sí, venga, pero salid de este hombre. Se metieron en los cerdos. ¿Qué pasó? Que los cerdos cayeron al mar, se ahogaron todos. Y por eso le quisieron echar a Jesús de su propia tierra. De ahí viene el refrán de que nadie es profeta en su propia tierra, porque Jesús, siendo profeta, era sanador, hacía milagros, sanaba a la gente. Oh, quita, vete de aquí, vete de aquí. O sea, todos
hablar la palabra de Dios te va a llevar a enemistades, si hablas la verdad, si hablas lo que ellos quieren, entonces vas a tener más amigos que nadie. Vas a ser el mejor pastor, vas a ser pero si hablas la verdad, vas a tener enemigos, muchos enemigos. Entonces, siempre y sabéis que os hablo siempre por propia experiencia. A este hombre, los demonios, que eran más de 2000, eran legión, le decían lo que debía hacer, le decían que diera voces y tal. O sea, hasta que Jesús llegó y le dijo, fuera, con una voz, nada más, no voz, una palabra, porque Jesús no levantaba la palabra, no como estos pastores de hoy en día que si empiezan a pegar voces por uno para otro, se mueven, hacen aspavientos, yo qué sé, hasta los mismos de la iglesia los soplan, se caen, empiezan a hacer convulsiones, unas danzas y unos bailes que yo no sé dónde han sacado eso, que ni el perreo de las discotecas, yo no sé. Esos son los espectáculos que le gustan a las iglesias de hoy. Esos son. Es que somos pentecostales. Ah, ya. Pues yo no he visto a Pedro ni a Pablo y esos nacieron el día de Pentecostés. Yo no he visto a Pablo y a Pedro bailando de esta manera. Ni los he oído decir que eran pentecostales. Tampoco. Eso es otra forma de decir que soy esto o lo otro. Eso es idolatría. Fue el día de Pentecostés, porque era el día 50 después de la ascensión de Cristo. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Pero seguimos celebrando Pentecostés. Para mí, mi Pentecostés, ya os lo he dicho, fue un viernes en una reunión de la iglesia, cuando se derramó sobre mí el Espíritu Santo y me hizo ver las cosas muy distintas y de una forma tremenda. Me dio un sentir tremendo y cambié totalmente y entré en la presencia de Dios. Para mí fue un sábado, o sea, un viernes por la tarde, a las 8 de la tarde, en Valencia. Para Pedro fue hace 2000 y pico años, en el aposento alto, cuando salió. Pero para ti, ¿cuándo es tu Pentecostés? ¿Cuándo ha sido tu Pentecostés? ¿Cuándo has conocido a Cristo? ¿Cuándo se te ha derramado el Espíritu Santo? ¿Por qué te llamas pentecostal si no tienes al Espíritu Santo? ¿Por qué te llamas evangélico cuando estás llevando la reforma de 4 tíos que discutían entre sí? Lleva el evangelio de Cristo, de cuando Cristo estaba aquí. No, la iglesia evangélica se fundó en el siglo XVI. La iglesia de Cristo se fundó hace 2000 y pico años. Esa es la iglesia a la que yo pertenezco y por tanto yo soy de la iglesia cristiana. Punto. No tengo más denominaciones. Yo no soy ni evangélico, ni pentecostal, ni bautista, ni metodista, ni presbiteriano, ni calvinista. No soy nada de eso. Soy cristiano, ¿vale? Si a mí todo el que crea en Cristo por fe le entrega su vida y cree en Él, ese es mi hermano y esa es mi hermana. No me importa su denominación. Ya puede ser católico, puede ser metodista, puede ser luterano, puede ser calvinista, me da igual. Eso son cosas secundarias, las que ellos tengan ya después, eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que crean en Cristo, nada más. Eso es lo que a mí me interesa. Si creen en Cristo, lo demás es secundario, hasta terciario, y eso se va a ir hablando, y eso va a terminar desapareciendo. Tenemos que ser impregnados de su presencia, porque necesitamos la presencia de Dios en nosotros para ir impregnados en la nube de su presencia. Que la gente a nuestro alrededor se quebrante y diga, que vuelva la cabeza,
que vea una luz en ti, que diga, ¿qué tiene este tipo? Es diferente. ¿Cómo habla esta persona? ¿Pero qué tiene? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué? Me ha tocado tanto el corazón, me ha hecho ver algo, no lo sé, he sentido algo diferente. Eso es estar en la presencia de Dios. Deja de justificar tu pecado, que todos somos muy propensos a las excusas. No tenemos más que excusas. En eso somos, vamos, catedráticos, en excusas. Deja las excusas y deja de justificar tu pecado. Que sepas que estás pecando, que sepas que has pecado. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, estamos pecando. Cuando ya partamos con el Señor, ya seremos espíritu como Él. Y entonces ahí estaremos limpios de todo pecado. No habrá más muerte ni dolor. No habrá nada más. Entonces vamos a dejar de justificar nuestro pecado y ahí los demonios van a huir. Los demonios que nos invaden van a huir totalmente. Ora por ti, por tus seres queridos, por tu familia, por tus amigos, tus hermanos en la fe. Ora por todos ellos para que dejen de justificarse por sus pecados y que los demonios huyan de ellos. Y que esas personas sean liberadas y que decidan seguir a Jesús. Y sobre todo, a ir a todos los sitios y predicar su palabra. Es la única manera que tenemos de estar en la presencia de Dios. Hay bastante más, pero creo que os estoy cansando ya demasiado hoy para poder seguir con esto. Si queréis, como siempre, me lo dejáis en comentarios y si queréis seguimos con el estudio. Pero de momento creo que habéis aprendido lo que es estar en la presencia de Dios. Como siempre hago un giro global a lo que los demás hacen, y el que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que tengáis alguna duda, me lo mandáis, me preguntáis como siempre hacéis y lo debatimos o por privado o seguimos haciendo otro estudio, ¿de acuerdo? Pues andad en la presencia de Dios, limpiaos de pecado, caminad en santidad, limpiaos con la sangre de Cristo y estar siempre en la presencia de Dios. Que Él os bendiga.